Dios Padre lleno de gracia y amor, te damos gracias. Hoy todos nos hemos reunido enfrente de tu palabra. Y por medio de la palabra de hoy queremos recibir lecciones espirituales. Y ayúdanos para que podamos continuar nuestras vidas por medio de tu palabra. Sabemos que tu segunda venida está muy cerca. Y también sabemos que tu evangelio se está predicando mundialmente. Y para esto muchos misioneros y hermanos están esforzando. Por favor, dales poder. También hay hermanos que no pudieron participar hoy. Permite sus situaciones y guíalos para que puedan participar la próxima vez. También hay hermanos que están visitando a Corea. En donde estén, siempre queremos que estés con ellos y que le des bendiciones. Todo lo de hoy te lo dejamos en tus manos poderosos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos San Lucas, el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 9. San Lucas, capítulo 9. Versículo 44. Leamos juntos. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Dice aquí que haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Hoy buscaremos muchas palabras y versículos. Pero obviamente como somos humanos no podemos recordar de todas las palabras. Pero entre todas estas palabras que escucharemos hoy, hay algunas que verdaderamente tienen que guardar en sus corazones y recordar. Aquí en versículo 44 dijo, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de hombres. Esto es el versículo más importante. Porque aquí dice, haced que os penetren bien en los oídos esta palabra, pero las personas no lo ponen. Hoy también pasarán palabras que tienen que guardar en su corazón y oírlo bien. Esto pueden ser, si hay algún versículo que les toca el corazón, recuérdenlos. Y quizás subrayen o guarden, pongan notas y hagan algo para recordar. Porque de esta manera este versículo les va a seguir durante esta semana y pueden vivir por medio de ese versículo que les toca. Hoy especialmente aprenderemos sobre Jonás. Jonás es uno de los libros más cortos. Vayamos a Jonás, el libro de Jonás. Jonás, capítulo 1. El libro de Jonás, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 a 2. Leamos capítulo 1, versículo 1 a 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
El tema de hoy es la palabra de Jehová entró a Jonás. Jonás es uno de los libros más cortos de profecías. Hay en total 17 libros de profecías, 17. Y entre esos 5 libros son libros largos, mayores, y el resto, los 12 libros, son los más cortos. Si leen los libros de profecías es difícil. Los que han leído probablemente lo saben. Pero estas profecías no son como historias, sino son profecías. Y estos libros son difíciles, pero entre todos los libros de profecías, el libro de Jonás es el más fácil de entender, porque es muy divertido. Es una historia casi. Si nunca han leído el libro de Jonás, después del sermón de hoy, por favor léanlo. Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. ¿Conocen una paloma? Palomas representan la paz. En la Biblia las palomas pueden representar el Espíritu Santo. Y el mensaje que Jonás tuvo que enviar a Nínive era que tengan paz con Dios. Jonás tiene 4 capítulos. Y en capítulo 1 aparece la desobediencia de Jonás. Aparece cómo Jonás desobedece a Dios. Y en el segundo capítulo aparece sobre el pez que se tragó a Jonás. Y el capítulo 3 es cómo Jonás predica. Y el capítulo 4 es cómo Dios entrena a Jonás. Y algunas personas dicen que Jonás quizás es el primer misionero, porque él fue a predicar a Nínive, pero él no estuvo contento por eso. Y el libro de Jonás es un libro muy especial. En Israel siempre hay los días de sacrificio. El 10 de julio. Y el 10 de julio, cada vez que hacen el sacrificio, leen el libro de Jonás. Ese día es para perdonar todos los pecados. Dios perdonó a Nínive. Y también perdonó a Jonás, que lo negaba. Y por eso en ese día del gran sacrificio las personas leen Jonás y dicen: yo soy como Jonás, pero Dios me perdonó. Y así hacen la ceremonia. Por eso el libro de Jonás es muy especial, porque muchas personas no creyentes no creía en la historia que dice en Jonás. Hubo 2 eventos grandes en el libro de Jonás. El primero es que Jonás fue tragado por un pez y estuvo en su vientre por casi 3 días. Y el otro evento es que por la palabra de Jonás, todo Nínive, incluyendo el rey y toda la ciudad, se arrepintió ante Dios. En el libro de historia del mundo aparece que Nínive era uno de las ciudades más crueles, lleno de maldad.
Ellos cuando mataban a sus enemigos cortaban las manos y ellos cortaban la cabeza de sus enemigos y lo colectaban también. Era muy cruel y esta ciudad era Nínive. Pero Nínive pudo creer en Dios. Y todas estas historias están en el libro de Jonás. Por eso la palabra de Jehová dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En versículo 3 aparece y Jehová, pero, en capítulo 4 dice pero. Si buscamos el libro de Segundo de Reyes, Segundo de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad. Gad-Hevel estaba cerca de Galileo. Cerca de Galilea hubo misioneros también. Aquí dice que Jonás es hijo de Amitai. Amitai es un nombre que vino de la palabra amén. Cuando nosotros oramos decimos amén. Amén significa queremos que sea de esta manera. Significa que lo creemos. Y él nació entre una familia así. Y era durante la época del rey Jeroboam. Y él era el Hubo dos reyes en Israel que tuvo el mismo nombre. Y todos ellos se llamaban Jeroboam. Y hubo el Jeroboam el primero y el segundo. Y entre toda la historia del Israel del norte, el rey Jeroboam que aparece aquí fue el rey que pudo expandir su ciudad más grande. Y Jonás estaba trabajando durante esa época. Y Jeroboam gobernó por 41 años. Tal como la profecía de Jonás, ellos prosperaron. Jonás hacía profecías sobre
cómo el Israel del norte se haría más grande, y las personas de ahí le gustaban sus profecías. Y tal como decía Jonás, su país iba expandiendo. Entonces las personas del Israel del norte creían en las palabras de Jonás. Y justo durante las épocas de Jeroboam el segundo, la ciudad de Israel del norte ha crecido bastante, tal como ha dicho Jonás. Y por eso el rey también le caía bien a Jonás. Pero justo en esta época, Dios le mandó a Jonás que le diga a Nínive el Israel del norte fue destruido por otro poder llamado Asur, pero Dios le mandaba a Jonás que vaya a Nínive, que era enemigo. Obviamente él no quiso ir. Y también hasta Jehová le mandó que le diga a las personas de Nínive que su ciudad se destruirá por Dios. Esto no es una noticia buena. Y hasta Jonás no quiso ir a decir esto a la ciudad enemigo. Y quizás él sintió que quizás podría morir. Por ejemplo, si Dios les pide a ustedes, vayan y digan noticias que Canadá se destruirá por Dios. Nadie lo haría porque nos da miedo. A Jonás no le gustaba Nínive, pero tampoco le gustaba el mensaje que Dios le pidió que le mande a ellos. Cuando Jonás le dijo este mensaje a Nínive, que se destruirá, todos ellos se arrepintieron. Pero imagínense de que todos ellos se arrepintieron y Jonás regresó a Israel del norte. Entonces las personas de Israel del norte tampoco estarían felices con Jonás, porque Nínive son sus enemigos, pero Dios los perdonó. Ellos estarían muy enojados. Este mensaje era muy difícil para Jonás, porque cualquier cosa que hacía iba a haber dificultades y iba a haber tribulaciones después. Por eso, ¿qué decidió hacer Jonás? Decidió huir. Él escogió la desobediencia. Si regresamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Leamos juntos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando Jehová le pidió que le mande el mensaje de que Israel del norte crecerá, él fue muy contento y quiso enviar ese mensaje al rey, porque era noticia buena. Pero cuando Dios le pide que mande noticias
que no son buenas, él desobedeció. Nosotros también. A veces nosotros solo aceptamos palabras que nos parece bien, o sea, noticias buenas. Si están contentos, obedecen la palabra. Y si no les gusta, entonces no lo hacen. Si algo no les queda bien y no les parece bien, no lo hacen. Y esto es igual que Jonás. Nosotros también a veces somos como Jonás, porque si nuestros pensamientos quieren algo más, no obedecemos a Dios. Pero tienen que saber esto. Cuando la vida cristiana crece, a veces Dios nos lleva al camino que nosotros no queremos. Marquen esta página del libro de Jonás y vayamos a San Juan. San Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Aquí aparece el lugar que queremos ir y lo que no queremos. Obviamente todos los humanos queremos ir al camino que nosotros queremos. Hay posiciones que nosotros queremos, hay comuniones que queremos, hay servicios que queremos, hay hermanos que queremos. Los hermanos que nos caen bien y que tienen el estilo como nosotros, pero los que siempre buscan cosas que solo ellos quieren, aún son muy débiles. Ellos solo vienen cuando quieren y no vienen cuando no. Y la Biblia les llama a estas personas como niños pequeños, porque los niños comen si algo es dulce y si no es dulce no quieren. Jonás también. Nuestras actitudes pueden ser como él. Si vemos 1 de Corintios capítulo 13 versículo 11. 1 de Corintios capítulo 13 versículo 11. Leemos juntos. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando vemos cómo una persona habla y actúa, podemos saber su vida cristiana. Los que solo buscan las comuniones que ellos les parece bien, a los hermanos que les cae bien, ellos aún son niños. Pero cuando sus vidas cristianas crecen, ellos pueden hacer las cosas que ellos no quieran por medio de la fe, porque ellos pueden entender la voluntad de Dios. Porque a veces Dios quiere que nosotros caminemos por el camino que nosotros no queramos y nosotros obedecemos. Y por eso nuestra vida cristiana hay que crecer. Estas épocas hay muchas graduaciones. Por ejemplo, el hermano Chio que está sentado aquí ya no es de primaria, sino subirá a secundaria. Eso significa que ya no hablará como los que están en primaria y ya no actuarán como los de primaria.
Pero si él está en secundaria y sigue actuando como los de primaria, entonces algunos podrían pensar que él es aún de primaria. Nuestra vida cristiana también, hay que seguir creciendo. Y para eso debemos alimentarnos bien. Porque Dios dijo que nos tomemos de la leche espiritual, o sea, la palabra. Por eso la Biblia dice que tenemos que crecer con sabiduría. En 1 de Corintios capítulo 14 dice que los de maldad no crecen, pero los que tienen sabiduría crecen, y nosotros debemos crecer. Pero en estas épocas Jonás no pudo ser así. Hubo otro profeta que contradice a Jonás. Si vemos en el libro de Jeremías 19, Jeremías 19:3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oye le retiñan los oídos. Dice que los que oirán le retiñarán los oídos. Significa que este mensaje será muy fuerte. Porque este mensaje se trataba sobre la destrucción de Israel, del sur de Israel. Y este profeta no era popular, no era como Jonás. Él fue molestado por sus familias y casi perdió su vida, porque las noticias que él daba, las profecías que él enviaba, se trataban sobre la destrucción. ¿Pero por qué dijo esto? Aunque él no lo quería decir, porque Dios le pidió que lo haga. Jeremías solo dijo cosas sobre la maldad y la destrucción. Siempre le dijo a la gente, ustedes recibirán destrucción de Dios, y que el sur de Israel será destruido por Babilonia. Aquí podemos saber que las noticias buenas no son las que son importantes, sino las noticias verdaderas. Si alguien le dice cosas muy buenas, pero esa palabra es falsa, entonces no tiene valor. Si alguien le dice todas las cosas buenas, pero todo es mentira, no significa nada. Pero sin importar si es noticia buena o mala, si es la palabra de la verdad, eso es lo que importa. Nosotros también tenemos que decir la verdad. Por eso no solo hablamos del cielo, sino también del infierno. Algunas personas que no fueron salvos, si le enseñamos sobre el infierno, no sería buena noticia para ellos. Quizás no lo quieren oír y no quieren oír sobre sus pecados. Pero a ellos tenemos que mandar este mensaje, aunque no se sientan bien, porque es la verdad. Por eso nosotros somos Jonás de esta época, somos Jeremías. Por eso a veces la gente no nos quiere, porque a veces nosotros decimos cosas que ellos no quieren oír.
Pero nosotros aún así predicamos estas palabras porque es la verdad. Si regresamos al libro de Jonás 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis se refiere a España ahora. Nínive estaba al este de Israel, pero España era más lejos. Y en esta época no había avión. ¿Creen que el pasaje para ir hasta esa ciudad tan leja era barato o caro? Era más caro. Porque es el único barco que le puede llevar hasta Tarsis. Nosotros cuando queremos viajar reservamos el avión, el boleto, y es más barato. ¿Ustedes han comprado boletos el día que se van de viaje? Es muy caro. Jonás también. Jonás probablemente pagó muchísimo para montar en el barco, pero solo se gastó su dinero para nada. Él se perdió todo, no solo su tiempo, pero todo, porque si él se iba a volver a Nínive de todas maneras, no tuvo que usar este dinero. Él pudo ir a Nínive de repente, pero él pagó su tiempo y su dinero para desobedecer. Esto es lo que pasa si desobedecemos a Dios, porque todo al final será como la voluntad de Dios. Pero nosotros, como somos Jonás, siempre buscamos nuestras propias maneras y gastamos dinero, gastamos tiempo. Y después, al final, nos enteramos de que hemos perdido. Por eso, hacer como dice la palabra es guardar tiempo y guardar dinero. Porque las palabras en la Biblia son los que nos guían exactamente. Y Jonás se quería escapar de la presencia de Dios. Pero ¿creen que una persona puede huir de Dios? Aunque quieran, no pueden. Si vemos el libro de Salmos, Salmos 139, versículo 7. Leamos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hasta Jonás no pudo huir. Así que tampoco nosotros. Porque Dios está viendo por dónde estamos huyendo y por dónde estamos desobedeciendo. Pero aún así Dios le dio otra oportunidad a Jonás, porque Dios estaba viendo. Regresemos a Jonás. Capítulo 3, versículo 1 a 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás capítulo 1 tenía que ser así. Cuando Jehová le pidió que se levante y vaya a mandar este mensaje, él solo tuvo que levantar y hacerlo. El capítulo 1 no era necesario. Jonás pudo comenzar su viaje desde el capítulo 3, pero por su desobediencia hubo el capítulo 1 y 2 en el libro de Jonás. Jonás se fue a Tarsis y sí, esto pudo ser que Jonás fue a Tarsis y Jehová mandó a otra profeta para que dé estos mensajes. Dios pudo haber escogido a alguien más, pero dio otra oportunidad a Jonás. Pero no le dio la oportunidad de repente, sino le dio la oportunidad después de darle castigo. Al principio este castigo no era necesario, pero por la desobediencia de Jonás, él tuvo que recibir estas tribulaciones. Veamos Jonás 1, 4 a 5. Leamos juntos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás se echó a dormir. Solo durmió. Significa que su vida cristiana también estaba durmiendo. Afuera hubo una tormenta. ¿Por quién era esta tormenta? Por Jonás. Jonás hizo que hayan estas tormentas. ¿Ustedes en sus vidas dan tormentas o dan paz? Cuando algunos hermanos siempre causan tormentas en la iglesia. Nunca se calman. Pero algunos otros hermanos siempre dan paz. ¿Quiénes son las personas que dan tormentas? Los que tienen de espalda hacia Dios. Jonás fue a la otra dirección, a la dirección que estaba opuesto a la dirección que le mandó Dios, y su vida cristiana estaba durmiendo. Por eso hubo tormentas. Y su vida cristiana bajaba hasta el punto que se quedó dormido. Por eso la Biblia dice que los que duermen tienen que despertar. Tenemos que pararnos, no acostarnos. ¿Saben qué significa pararnos de pie? Significa que están parados, pero también significa que aguantan. Estar parados de pies significa que estamos aguantando. Estamos aguantando y haciendo la voluntad de Dios. Pero Jonás no se paró, él se quedó dormido. Si vamos a Jonás 1, versículo 6, leamos juntos. Y el patrón
patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí el patrón de la nave dijo a Jonás: ¿cómo puedes estar dormido si todas estas tormentas están pasando? Dice: levántate y ora a tu Dios. Este patrón, que no era creyente, despertó a Jonás. A veces los que no son creyentes nos pueden despertar. Nos pueden decir: ¿tú qué haces dormido? ¿Tú eras cristiano? ¿En serio eres cristiano? Y ellos a veces se sorprenden. Ellos a veces nos pueden decir: si tú eres cristiano, ¿por qué no lees la Biblia? Si tú eres cristiano, ¿cómo no vas a la iglesia? Y así ellos que no son creyentes a veces nos pueden despertar, y esto es algo muy avergonzoso. Si vemos versículo 7, dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí se enteró de que todo esto pasó por Jonás. Antes de que hagan esto de echar suertes, Jonás pudo haber confesado. Jonás pudo haber dicho: esto pasó por mí. Pero él no sabía. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, no podemos distinguir bien lo que está pasando. Cuando recibimos castigos, no podemos saber que son castigos. Y aunque pasan tormentas por mí, ni siquiera saben que esas tormentas fueron por ustedes. Pero al final lo entienden. Al final se enteran de que todo esto pasó por mí. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ellos le preguntó la identidad de Jonás. O sea, le preguntaron: ¿quién eres? ¿Por qué están pasando estas tormentas? Y en versículo 9 a 10, leamos juntos. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás confesó honestamente, y él dijo que él es hebreo que teme a Dios, pero que él desobedeció. ¿Y qué dijo los gentiles? Ellos dijo: ¿por qué hiciste de esta manera? Nosotros nunca deberíamos escuchar esto. Pero ellos le dijo a Jonás: ¿por qué y cómo haces esto? Si vemos versículo 11 y 12, dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice que el mar se embravecía. Y Jonás confesó de que todo esto estaba pasando por su culpa. Y Jonás le dijo que lo tome y lo tire.
pero las personas trató a salvarlo. Los no creyentes iban a salvar a Jonás, quien causó estas tormentas. Jonás eran sus enemigos porque casi los iban a matar por las tormentas, pero ellos trataron de salvar a Jonás, las personas que no conocían a Dios. Pero Jonás, si vemos en el capítulo 3 a 4, se enojó de que Nínive se arrepintió ante Dios. Los que no creen viven así de esta manera, pero Jonás, quien sí creía en Dios, se quejaba de que los no creyentes se arrepintieron porque eran sus enemigos. Si Jonás no hubiera estado en este barco, no hubiera habido ninguna tormenta, pero estas personas aún así querían salvar a Jonás. Si vemos versículo 13 a 14, leamos juntos. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomando a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Ellos iban a salvar a Jonás, pero no pudieron, y así tiraron a Jonás. Jesús usa este evento para explicar sobre él mismo. Tal como Jonás se quedó en el vientre del pez por 3 días, Jesús también se quedó por 3 días bajo la tierra. Eso es lo que dice en el libro de San Mateo, porque la Biblia es para ser evidencia de Jesús. Y la sombra de Jesús fue Jonás. En esta época el patrón tenía el poder de matar en su barco. Tal como Pilato también, él quería salvar a Jonás. Tal como Pilato quiso salvar a Jesús, quien era hebreo, tal como Judas. Y todos los que subieron al barco estaban a punto de morir. Ellos intentaron de vivir por sus propias maneras y su propio poder, pero así nunca serán salvos. Aunque ellos traten de hacer lo que sea, el destino no cambia. Tienen que morir para que puedan vivir. Y Jonás fue entregado al mar. Pero después de 3 días, él salió del vientre del pez. Jesús también murió por nosotros y resucitó en 3 días. Por
Por eso este evento de Jonás también puede ser sombra de Jesús. Si vemos capítulo 2, versículo 1 a 2, leamos juntos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás recibió tribulaciones. No hubiera recibido nada de esto si él hubiera ido a Nínive al principio, pero después Jonás se enteró de que esto es castigo, de que esto le está pasando porque él no obedeció a Dios. Si ven el versículo 2 pueden saber que cuando Jonás cayó al mar, no es que el pez apareció de repente, sino Jonás iba bajando al mar. Y el agua le cubrió, y dice que su cabeza estaba revuelto de alga. Y dice: descendí a los cimientos de los montes. Él casi experimentó la muerte. Él tenía conciencia, pero iba bajando a lo profundo. Y justo entonces el pez lo salvó. Si vemos versículo 4, entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás dijo, aunque él recibió todos los castigos, él aún quería levantar y vivir para Dios. Y Dios vio este corazón. Si vemos en versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él estaba pensando en Jehová, y él dijo que él miraría hacia Dios una vez más, y así Dios le dio la oportunidad. Si vemos en capítulo 2, versículo 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Por medio de las tribulaciones y castigo, Jonás se enteró de algo, de que la salvación es de Jehová, o sea, Jesucristo. Significa que Jesucristo es la salvación. Así que él encontró a Dios quien salva. Y por medio de estas tribulaciones y castigos nosotros debemos acordar de Dios quien nos creó. Porque hay propósito en que nos creó. Por eso es que cuando nos caemos podemos levantar. Podemos, aunque desobedecimos, podemos vivir. Tal como Jonás podemos levantarnos. Y si buscamos Proverbios 24. Proverbios 24:16.
Leamos juntos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mar. Dios siempre da otras oportunidades y nos alza. Pero lo que importa es si tenemos ese corazón para cambiar. Si tienen este corazón, Dios les dará oportunidad. Si regresamos a Jonás, capítulo 3, 1 a 2. Leamos juntos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás pasó por los castigos y no se sentía bien. Nosotros también, cuando escuchamos la palabra, podemos entender en ese momento y podemos reflexionar: ay, no debo de vivir de esa manera. Y quizás puede ser que no se sientan bien y puede ser que ese lugar no es donde quieren estar. Y los mensajes que mandan a veces son los mensajes que otros no quieren escuchar. Nada cambia, estas cosas no cambian, tampoco el corazón. Pero él obedeció y él quiso levantar de nuevo para trabajar con este corazón. Capítulo 3, versículo 3 a 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era como 100 kilómetros. Tomaría 3 días si van 3 kilómetros. Si él verdaderamente quiso que Nínive se arrepintiera, entonces hubo mandado esta noticia varias veces, pero él solo mandó este mensaje una vez. Pero Dios aún así trabajó con Jonás. Y en versículos 5 a 8 aparece cómo las personas de Nínive se arrepintieron. Jonás ni siquiera imaginó que estas cosas pasarían. Es como un milagro. Si vemos las historias de este mundo, podemos saber cómo Jonás hizo esto. Por ejemplo, el Asur, ellos creen en un ídolo que no es Dios. Y entre estos ídolos hay un ídolo llamado Dagón. Ellos son humanos por arriba y pez por abajo. Tal como las sirenas. Y ellos creían que estos eran como un dios. Pero dentro de ese pez salió Jonás. Esto es algo muy magnífico. Por eso la gente escucharon la palabra de Jonás. Y también hubo una enfermedad durante esa época.
Y por esa enfermedad muchas personas murieron. Y también hubo más eventos como cuando el sol fue tapado por la luna. Esto pasó en Niagara también. Dice que esto pasa cada 350 años. Pero todas estas cosas pasó justo cuando Jonás iba a mandar mensaje. Por todas estas situaciones que tenían, las personas de Nínive pudieron creer. Nosotros también cuando predicamos, a veces podemos pensar, no, esta persona nunca será salvo, porque esa persona parece Nínive. Pero nadie se sabe. Puede ser que esta persona fue por algo grave. O quizás escuchó algo más. Aunque nosotros no sepamos, puede ser que sus corazones hayan cambiado. Porque cualquier mensaje que nosotros mandamos puede ser que le ayude a esta persona. Y dice que todos estos tiempos perfectos son controlados por Dios. Los mensajes que nosotros mandamos no desaparecen, sino quedan como palabra. Si esas personas de Nínive que eran tan crueles recibió la salvación, entonces no hay nadie quien no pueda ser salvo. Si vemos capítulo 4, aquí aparece la oración que hizo Jonás después de ver todo. Veamos juntos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se enojó mucho porque Nínive era su enemigo. Nosotros también cuando vemos hermanos y hermanas que viven fuertemente, no debemos estar celos por ellos, sino ayudarlo y esforzar para que también sean como ellos. Cuando vemos la oración de Jonás, se puede saber que Dios también es alguien muy grande, porque Dios entrenó a Jonás con su amor. Si vemos versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Hay mucho drama aquí. Aunque Dios le explicó todo, él no cambiaba su corazón. Por eso el libro de Jonás no nos explica si Jonás cambió su corazón o no.
esto cuando vemos películas, nosotros podemos interpretar como queramos. Por eso es que en capítulo 4 al final termina con una pregunta, porque nosotros, como somos similar que Jonás, podemos saber y podemos saber si se arrepintió o no. Por eso el libro de Jonás enseña el amor de Dios. Él salvó a Nínive y esto fue la gracia de Dios. En Jonás capítulo 1, Dios preparó un gran tormenta, después un gran pez. Y si vemos capítulo 4, versículo 6, versículo 7, Dios preparó un gusano. Y versículo 8, Dios preparó todo esto. Y entre todas las cosas que preparó Dios, habían algunas que a Jonás le gustaba. Por ejemplo, el gran pez que lo salvó, todo eso le parecía bien. Pero había otras cosas que Dios preparó que Jonás odiaba. Nosotros también. A veces algunos nos parece muy bien, pero hay otros que no nos parece bien. No queremos ni verlo. Y se puede ver en los ojos y se puede sentir. Pero todo eso también es dado por Dios para enseñarnos. Hay un ambiente que estamos viviendo. Hay un trabajo. Y hay hermanos y hermanas. Y a veces eso nos puede ser bien para nosotros y puede ser mal. Hay algunos trabajos que no queremos hacer, pero lo debemos hacer. Pero Dios ha preparado, porque Él nos ama. Y por medio de estos eventos, Dios quiere que nosotros nos enteremos. Por eso el gusano y las tormentas, todo es parte de la gracia. Es lo que hizo Dios, quien nos ama. Por eso Dios es el bien. Y como Él es bien, por eso Él preparó todo. Veamos el último versículo. 1 de Corintios. Primero de Corintios 1:9. Leamos juntos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha permitido para los que le aman. Hay todo lo que Dios preparó para los que Él lo ama. Obviamente es el cielo,
Pero no solo eso, Él nos da muchas cosas en este mundo también. Porque Él nos ama. Mi hija también, mis hijas también ya se graduaron de secundaria y yo siempre les mando cosas difíciles. Por eso todos los viernes ellas tienen que tomar el bus y yo no les manejo. Y tienen que caminar mucho y a veces les toma como más de 2 horas. Obviamente yo puedo conducir y les puedo llevar, pero ¿por qué no lo hago? Porque ellos también tienen cosas que aprender. Por eso a veces, por ser padre, tengo que hacer cosas que les complica un poco. También tengo que enseñarles cómo hacer las cosas para seguir viviendo. Porque las amo. Porque quiero que estas niñas sean bien. A nosotros también. Dios nos da algunos castigos. Pero lo que no cambia es que Dios nos ama. Y Dios es el bien. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso el libro de Jonás no tiene conclusión. La conclusión está abierta. La conclusión nosotros lo podemos mostrar por nuestras propias vidas, porque nosotros también somos como Jonás. Entonces oremos juntos. Dios Padre, que tienes mucho amor, te damos gracias. Gracias por darnos muchas oportunidades cuando somos como Jonás. Aunque hay muchas caídas, ayúdanos para despertarnos y para que podamos regresar a ti. Entre los hermanos y hermanas hay algunos que se apartaron de tu palabra. Por medio de tu amor y poder queremos que ellos regresen. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.